Con mucho gusto, con mucho placer, recibimos al señor Leonardo Ramos. Leo Ramos, ¿cómo andás, Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿Andás bien? De nuevo por acá. Todo por acá, pero te estás Sí. por ir ya, En un mes más o menos, sí. en un mes. Igual la gente va a estar podrida ya de verme, porque de no verme tanto, Y bueno, ando en y todos bueno, los programas. El otro día estuviste ahí. El otro día en vine, el no me punto pudieron penal. sacar al aire ustedes, había venido en tiempo y horario todo, pero no, ustedes no me sacaron. Sí. 24 horas después llegó. Son cosas de Mauro. Llegó No, de muy Arabia, llegó de Arabia. El del medio es el Llegó- responsable. Muy mal, Se vino muy del mal yo. aeropuerto directo para acá. ¿Andás bien, Leo? Bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Mirando fútbol, voy y trato de ir a las canchas y eso. Estás yendo a ver, el otro día contabas en punto penal, te fuiste a ver partido de la B. Sí, fui a ver Rentistas La Luz. Y antes había visto Uruguay Montevideo, que perdió como con Albion, ¿puede ser? Sí. Con Albion, sí. Sí. Y te fuiste para... Sí, Nico, que es el que sigue la B allá, me dice que sí. Sí. ¿Siempre te gustó la B? Sí, vos sabés que es una categoría que me gustó. De hecho, antes iba hasta la C. Sí. Porque Mirá que está bueno el campeonato de la C. Sí, ahora, hay varios equipos. descubrí muchos jugadores que son muy interesantes. En aquel momento, yo cuando iba a ver en el momento cuando era el Torque, Sí. hace Vos llevaste muchos años, a Jonathan. A Jonathan, A Jonathan ¿cómo era? Alves. Jonathan Alves. Claro, y ahí jugaba Milesi también, tenían un medio campo que era muy bueno, y si no hubiese ido a ver ese partido, no lo hubiese descubierto. Sí. Que en realidad estoy yendo ahora mucho más, porque tenía en la cabeza esa estupidez, que es una boludez, ¿no? Porque para eso somos entrenadores, tenés que ir a ver fútbol, de que cuando vos vas a ver a la cancha un partido, la gente piensa que vos vas a que a cualquiera de los dos entrenadores le vaya mal. Y esa fue una cosa mía que me la saqué, te digo, hace 4 o 5 años. Pero fui durante muchos años, estuve sin ver fútbol. Pero menos mal. Vos es que es un tema que se lo escucho, te diría que a la mayoría de los entrenadores es como que está entre ustedes, es Sí. como algo, y para mí, o sea, desde afuera, Debería ¿no? ser lo normal, Pero, por supuesto. porque vos Porque vos, digo, está bueno que veas fútbol, es Sí, parte claro. de tu trabajo. Sí, sí. Más allá de que no estés trabajando. No, y aparte podés ver jugadores para el futuro, en algún momento vas anotando, vas recordando, y eso está bueno también. Pero bueno, son circunstancias que se nos ponen en la cabeza y que son boludeces, la verdad. Claro. Bueno, Leo, ¿cómo viste el clásico el otro día? Bien, tal cual como lo había comentado Sí. en el Punto penal. En punto penal, venían de dos maneras totalmente distintas a jugar uno y otro. Uno que empezaba muy mal, que era Peñarol, y había encontrado sobre la última parte un buen juego, y Nacional, que había arrancado muy bien los últimos partidos, venía como ganando un poco, sufriendo un poco los partidos, y me dio la sensación de que era el partido que se iba a dar. O sea, ninguno de los dos iba a querer perder, obviamente eso nos pasa a cualquier entrenador, pero creo que por momento Peñarol los primeros minutos lo tuvo muy, muy mal a Nacional, se acomodó Nacional un poco, lo intentó incomodar a Peñarol, y creo que después del segundo tiempo ya fue entero de Peñarol. Claro, ¿no? pero ¿no te parece que Nacional tiene un arquero que lo sostiene en los partidos muchas veces? Para mí Nacional tiene un muy buen equipo. Equipo, claro, sí. Sí, tiene muy buen Pero digo mediocampo. por lo del otro día, ¿no? Que Sí, Mejía bueno. fue en Pero varias... es un poco porque lo sometió Peñarol a Nacional, teniendo en cuenta que tiene jugadores muy potentes de arriba, tiene muchos remates de afuera. O sea, no era un partido muy fácil para el arquero, y bueno, Mejía siempre ha respondido de una manera muy buena. ¿A vos te ha tocado jugar Peñarol Nacional? ¿Te ha tocado jugar Estudiantes Gimnasia? ¿Te ha tocado jugar River Boca? Sí. ¿Te ha tocado jugar Colo Colo U de Chile? Estoy así haciendo un rápido repaso. Te olvidaste uno, Danubio Defensor. Danubio Defensor, Bien, claro. Danubio Defensor. Pero más allá de eso, si vos traes un extranjero, ¿no? Un tipo que conozca de otro lado y diga, che, te voy a llevar a ver un clásico del Uruguay. El tipo, desde el punto de vista futbolístico en términos generales, ¿se va con cosas ricas? ¿Se va diciendo, che, qué buen partido? O, che... Primero tiene que conocer sí, la idiosincrasia nuestra. Sí. Y el que lo lleve, o si vienen, debería entender de que va a haber no un juego tan vistoso y tan lindo, pero porque se juegan así los clásicos.
Los clásicos hay que ganarlo y se ganan a como sea, jugando ¿En lindo. todos lados es así o en algún lado se juega más? No, hay lados que se juega más y de hecho ha jugado Real Madrid con Barcelona y pierden Sí. 3-4-0 y lo toman como, no normal, pero algo como parte de los resultados que están Pero se acá atacan, en la se vista. atacan Sí, y arriesgan, constantemente. ¿no? Bueno, lo que pasa es que acá tenemos ese tipo de cosas. Sí. El no arriesgar no significa que vos no ataques, sino que tratás de cuidarte un poco más de que no te hagan el gol, porque si no es más difícil después para poder... Sobrellevar Claro. la posible derrota, Claro. digamos. Pero, por ejemplo, River, ¿no? Vos te tocó jugar en River. Hay que ver qué River también. Pero River siempre fue una escuela Sí, claro. de protagonismo, de juego. Bueno, a River en la época que yo estuve, que fueron 2 años, nos pasó de que le ganábamos de local y siempre que íbamos a la Bombonera no podíamos ganar y bueno, de hecho hasta la vez que yo me fui, el River no ha ganado y actualmente hoy pasa exactamente lo mismo. Entonces, creo que las localidades son mucho más fuertes en esos países. Sí. Con el agregado que lo que pasó este fin de semana de que vayan los dos equipos, las dos hinchadas estuvo muy buena, ¿no? Más allá Claro, de después sí, todo lo que del lío, pasó, sí. creo que es el folclore del fútbol y es lo que a los jugadores también incentiva. Yo creo que el otro día se vio un clásico en cuanto al fútbol. Un poco más abierto que Sí, otro, ¿no? muy bueno. Para Sí. mí mejor jugador de lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Exacto. ¿Crees que a partir de los estadios de que Peñarol juegue en el Campeón del Siglo y que Nacional juegue en el Gran Parque Central, incide eso en algo? Que se jueguen los clásicos en cada cancha. Claro, porque una cosa es en el Centenario, hinchada de los dos, y como vos me decías, en Argentina inciden las localías. ¿Acá en Uruguay estamos en esa onda ahora o no tanto? Y no es fácil, son campos distintos, ¿no? Sí. El de Peñarol tenés mucho más abierto, te sentís como menos presionado, aunque el futbolista y el entrenador cuando ya tenés una trayectoria, o sea, ya no tenés presión. La única presión es que tenés interna tuya para poder ganarle al rival, pero después de afuera no tenés nada. Nacional, por ejemplo, tenés el banco suplente a 1,5 metros de la gente. Y te putean, y sí, te van a putear si sos el equipo, el entrenador Claro, del otro claro, equipo. claro. Esa es la realidad. Pero después en cuanto a la presión del jugador, yo creo que los jugadores de equipos grandes saben a qué se atienen, lo mismo que nosotros los entrenadores, cuando jugás un partido de eso, a qué se atienen con el resultado adverso, ¿no? Entonces, buscás de tratar de ganar el partido y si no se puede ganar, no perder. Claro. Leo, hoy estás en Arabia Saudita, pero te ha tocado dirigir, bueno, te diste el gusto de ser campeón con tu equipo, que es Danubio, campeón uruguayo. Dirigiste, por supuesto, a Progreso con todo lo que significa para vos por tus inicios como jugador. Dirigiste a Peñarol, ¿no? Y te tocó de las buenas y de las malas, sí. pero también lograste ser campeón. Hoy como entrenador, a la edad que tenés, ¿no? ¿Qué te está faltando, decís vos? No me digas el Real Madrid. Vamos a algo terrenal, ¿no? ¿Qué decís? Che, dirigí a Peñarol, dirigí a Danubio. No, tengo solo he tenido un objetivo desde hace mucho tiempo que se pudo dar hace muchísimo, en el momento que estaba en Peñarol, de dirigir en Argentina. Sí, dirigí en Argentina. Pero dirigiste el Nacional equipo B. de Nacional B, sí. Sí, que fue cuando apenas me había recibido como entrenador y de ahí ya me vine para acá y tuve la posibilidad de ir a Huracán no menos de 3-4 veces. ¿Y eso te quedó pendiente? Sí, y una vez que estuve a punto de ir a Estudiantes, que no se terminó dando, pero esa es como la asignación pendiente, digamos. Sí. ¿Y ahí qué te falta? Alguien que quiera llevarlo. Pero pero ahí, yo qué sé, no sé, ¿tenés representante? Sí. Que tu representante Siempre. Lo que pasa es que en vos tenés Argentina... un nombre en el fútbol argentino. Sí, claro, jugué 20 años. Por eso en te digo, Argentina. además mirá, yo acá tengo no solamente tu trayectoria, ¿no? Banfield, Estudiantes, River, Chacarita, Vélez, Chicago, Defensa y Justicia, Independiente de Rivadavia, Mendoza. O sea, jugaste. No, jugué mucho. Pará, y como entrenador, Guillermo Brown, Estudiante de Casero, Nueva Chicago, Colegial. O sea, estuviste, con todo respeto, abajo, en el barro. En el barro, o sea, conocés todo. Pará, Leo, ¿eso te curte? Estar en ese tipo de equipos, ¿te hace sacar otra espalda? Sí, para mí, ¿en qué sentido? Y en la personalidad, en el aguantar otra presión. Yo en Chicago había estado como jugador
y había sido capitán. Por suerte fui 6, 7 veces capitán en distintos equipos. Y la gente de Chicago me bancaba. O sea, ahí en Chicago es como todo, ¿no? Un equipo grande en la categoría, si vos no ganás, es obvio que te van a putear. Pero tenía como al capo de la barra que era conocido de la época cuando yo jugaba y era el primero en defendernos. Son hinchadas complicadas, ¿no? Claro. Muy, muy complicadas. Igual lo mismo que la de Chacarita y eso. De hecho, Chacarita me han llamado también para volver. Hoy no es un lugar donde iría, hoy. Capaz que en la última parte de mi carrera, cuando ya quiera sacarme ese gusto, porque aparte jugué en todos lados, jugué mucho tiempo en Estudiantes, pero Chacarita para mí es el club del cual soy hincha en Argentina. Me trataron muy bien y es el cual me gustaría dirigir. Para vos cuando jugaste en Chacarita, fue capaz que estoy diciendo disparate porque estoy con no sé, el tema de memoria, ¿fue cuando Chacarita jugó en primera? Sí, ¿Llegaste claro. a jugar en primera? Sí, Claro, con Chiche Sosa de entrenador. Con Chiche teníamos Sosa. un equipazo, Sí, salimos terceros ese torneo. Muy buen equipo, muy buen equipo. Y ahí fue donde la gente como que entendió de que bueno, que tenía como una situación como para poder estar en Chacarita, como jugador y como entrenador. Bien, ahora me contás porque Nico Pirri tiene una noticia. Sí, Nico, sí, simplemente mencionar que en este momento se va a dar la rescisión de Guillermo Amores de su contrato en el Palacio Peñarol, así que Guillermo Amores deja de ser arquero carbonero, seguramente va a seguir su recorrido en Millonarios de Colombia, pero va a rescindir seguramente ya en la jornada. Oficialmente entonces se desvincula y se va para Millonarios. Correcto. ¿Y Peñarol alguna novedad del futuro arquero? Va a ir a buscar uno, los mismos que ya hemos mencionado, no ha cambiado mucho. Bien. ¿No tenés ningún arquero para recomendarle o ¿A dónde? a Peñarol? El que teníamos en el club ahí en donde estábamos era muy bueno, pero era un bosnio, un 2,15 m. ¿Y vendría acá al Uruguay? No sé, no tengo ni idea. Pero siempre hay buenos arqueros acá en Uruguay. Siempre. Peñarol está buscando alguno, ¿no? Se habla... No son fáciles, hay posiciones que no son fáciles de encontrar y puestos que son fundamentales, ¿no? Porque vos podés, no sé, capaz que en un lateral no pasa nada, un extremo, pero que es el punta, los centrales, el mediocampo y los arqueros son como los lugares fundamentales. Top, digamos, Claro. Bueno, Leo, pará, me estabas contando algo de Chacarita. Pero ¿por qué decís que hoy no volverías? ¿Por la situación actual de la institución? ¿A Chacarita? Sí. No, por un tema de que, bueno, mientras que se pueda seguir estando en otro tipo de fútbol. Sí, entiendo. No iría, pero no tendría problema. Pero contigo pasó una cosa curiosa, ¿no? Porque vos viviste ¿cuántos años en Argentina entre los 20. equipos? 20 años en Argentina. Vos no te acordás, pero yo sí me acuerdo. Un día yo me acuerdo que estaba hace años de vacaciones, vos empezabas tu carrera como técnico y no sé si es que llamaste a algunos periodistas, pero me acuerdo que recibo un llamado y eras vos, porque a vos te interesaba, querías saber un poco cómo era, pues estabas interesado en venir yo era periodista, más, sí, claro. Loco nomás, pero interesado, vos querías, no sé por qué dijiste, quiero dirigir en mi país. Sí. Y era como una cosa que tenías en la mente, decir, che, tengo que dirigir en mi país. Me acuerdo que me hiciste, estuvo bueno porque como me hiciste algunas preguntas, yo creo que lo hiciste con varios de nosotros. Claro, porque estamos hablando de una época donde no se pasaba fútbol uruguayo en Argentina, entonces no estaba esto. No estaba el teléfono tampoco. Algunas preguntas tipo en términos generales, pero claro. Yo dije, che, qué bien, el loco quiere, es uruguayo, debe hablar con entrenadores, con todo, pero está bien que hable con todo el mundo, con todo lo claro, que uno tiene que tener información de todos lados. Y a mí desde ese día dije, vos querías volver al Uruguay a dirigir. ¿Y eso por qué? Porque era tu país. Porque vos decís, che, ¿cuántos hay que quieren ir para Argentina? Claro, lo que pasa es que yo me fui a los 19 años de acá para Argentina. Y hice toda mi vida futbolística en Argentina, entre Argentina y España y Chile. Pero siempre me quedó como esto de volver al país. Y ya nosotros teníamos nuestra casa en La Plata y todo, y ya nuestros hijos tenemos 4, tenemos 4. El más grande es el único uruguayo, los demás son todos argentinos. Entonces como que tiraba mucho el quedarse ahí.
Y dio la casualidad que un día vinimos de vacaciones para acá, a fin de año, que fue cuando yo termino mi carrera como jugador de fútbol, que era, o sea, salía a un club y me metía en otro y no tenía vacaciones. Y ya mis hijos chicos, los argentinos, no los pude sacar más de Uruguay. En Argentina nosotros iban con nosotros al kiosco y teníamos que ir con ellos hasta ahí. Y cuando ellos empezaron a ver la libertad de poder ir al almacén, a la panadería, al supermercado, Quisieron quedarse acá. dijeron, sí, no, nos quedamos acá. Ya teníamos un lío, se armó porque teníamos el colegio pago en Argentina, todo. O sea, tuvimos que dar una vuelta gigante, poner a alquilar nuestra casa, sacar los muebles. O sea, hubo una movida interesante. Y en ese lapso me llama el Chucky Marcelo Suárez, que Progreso, si no pagaba la deuda, desaparecía. Y ahí me empezó a picar un poco el bicho, digo, a recordar los momentos, todo lo que había hecho Progreso por mí también. Sí. Y me acuerdo que fui a escuchar la reunión, que era reunión de socios, y eran 8 personas, de las cuales, no sé, 6 eran las mismas que estaban de cuando yo había debutado en el 89, o sea, y empezamos a escuchar, y no, que la posibilidad del club de irse, que yo colaboro hablando con gente como para conseguir. Bueno, el hecho de hablar con gente y de estar en la reunión en algún momento me da la posibilidad de meterme primero como gerente deportivo del club, porque había que rearmar todo. Sí. Y nos fue muy bien. Agarramos una categoría, una sub-16, que de que estaba armada, había perdido 12-0 otros partidos, 8-0. Y esa la agarré yo, y ganamos de los últimos 6 partidos, ganamos 5 y perdimos uno solo. Entonces como que el dirigente, el presidente dijo, bueno, a vos te interesaría, y ahí fue cuando empezó mi carrera como entrenador en Uruguay. Claro, porque era una manera también de presentarte. Que en realidad ni lo tomé como presentación, porque sabía que en algún momento, o sea, iba a encontrar laburo para dirigir. Ya había dirigido en Argentina varios equipos, y era una cuestión de encontrar un lugar donde trabajar. Pará, Leo, ¿y qué es Progreso para vos? Cuando yo te digo Progreso, cuando hablas de Progreso, ¿qué significa? Yo con Progreso estoy eternamente agradecido. Fue el equipo que a mí me hizo debutar en una situación que creo que en esa época éramos muy pocos los que debutamos. Yo debuté con 17 años en el año 87. Que el compañero más chico era Próspero y tenía 37 años, podía ser mi viejo. Y de ahí para arriba, Ever Pais, o sea, había un montón de jugadores que eran muy grandes, y yo era como su hijo, para las cosas buenas y para las cosas malas. Entonces me criaron con mucho gente amor, grande. Sí, con mucho amor, con mucha dedicación, ayudándome en un montón de cosas y formándome como persona, hasta como persona y como jugador. Y eso lo que hizo fue Progreso. Y ahí el hecho de estar en Progreso me dio la posibilidad de conocer a 2 enormes personas, como Pistola Marcicano y Tabaré, que eran en ese momento presidentes. ¿Qué relación tuviste con el doctor Tabaré Vázquez, que después fue presidente de la República? Muy buena, ¿sí? Muy buena, y con su hijo, con Nacho también. Sí. Tabaré era, lo que uno veía por la televisión, ¿no? Era un tipo muy, muy querido en el club, muy querido en La Teja, y al cual siempre estaba, por más que tuviera un montón de trabajos personales, siempre estaba muy presente con eso. De hecho, cuando yo me meto como un poco como dirigente en el club, uno de los que fuimos obviamente a hablar fue con él, y enseguida se puso a disposición. Claro. Él y su hijo, Nacho. Pará, ¿y qué recuerdo tenés? Digo, ustedes son campeones uruguayos, ¿no? Sí. ¿Qué recordás de los vestuarios, de aquellos compañeros? Para que los más jóvenes tengan idea. Las canchas. En esa época. Nosotros calentábamos la calle en el cemento. Por eso. Con los zapatos de fútbol. Ahí está la anécdota de Petrovich, famosa, ¿no? Claro. Catástrofa. Sí, cuando fue Peñarol. Pero Leo, en el hormigón. En una buena, cada patada. Pero eso es lo de menos. O sea, terminaban los partidos, no había agua caliente, no existía el agua caliente. O sea, si existía, si el canchero se había acordado de poner leña en la. ¿Cómo es? En la caldera. En la caldera. Sí. Llegábamos, nos peleábamos para llegar temprano para ver quién agarraba los únicos 3 pares de medias sanos que había, porque después estaban todos agujereados en los pies. O sea, cosas que era imposible. Las primeras calzas nuestras en invierno
eran los calzones de los abuelos, los calzones largos. Largo, claro. Esas claro. eran nuestras primeras calzas. Hoy lo pensás y es imposible. No, que pase, imposible. Pará, ¿entrenaban en el Paladino? Entrenábamos en el Paladino, a veces entrenábamos en la calle, sobre la ruta cuando la empezaron a hacer. No, o sea, fue lo de todos los jugadores de esa época. Sí. Y hasta el día de hoy deberíamos hacer un estudio de cómo llegamos a ser jugadores de fútbol, porque era imposible. Yo tengo una anécdota siempre, yo debuto con 17 años y me toca jugar contra Nacional de Wilmar Cabrera. Sí. Wilmar Cabrera jugando de 9. Pa, que en una digo, No, era un toro, bueno. era una bestia. ¿Con qué lo parás? No lo podía parar. Y no, en un momento bueno, yo guapo, encima era chocador. medio trastornado. Sí, bueno. Y me gustaba tirarme a los pies en la cancha de Progreso. Cada vez que me tiraba, bueno, yo tuve durante años una mancha en el costado de la pierna. Sí. Y era de rasparme continuamente sobre ese lugar. Creo que todos los jugadores de esa época debemos tener las mismas manchas, porque era como muy... Y me acuerdo que en una me le tiro a Wilmar, y claro, yo pesaba 67 kilos, el otro pesaba 90 kilos, todo de músculo. Sí. Y cuando cae al piso, me agarra del cuello y me dice, vos, gurí, ¿cómo me vas a pegar así? Te voy a matar. Y me pegó una piña, pero no me tiró a mí, Sí. le pegó al piso. Ah. Lo que sonó el piso. Si me llega a agarrar, a mí me rompe todo. Claro, o sea, no quiso. Claro, no o me sea, quiso. Dijo, a mí no me marques más. Y ahí quedó. O sea, No te quedó marco ahí. más. No, lo que pasa es que, claro, no, pero lo que cuenta Leo, y más siendo más joven, Sí, claro. jugar contra aquellos jugadores era. No, jugar y convivir. Y convivir, claro. Yo me acuerdo que, bueno, nos cambiábamos en el Paladino y mi vieja me preparaba la vena, me la lavaba, me la enrollaba, bueno, la toalla siempre estaba Sí. limpia, y tenía compañeros que iban del día anterior, me abrían el bolso y me tiraban las vendas así, todas, o sea, Sí. mojada de las patas, y me decían, enrollame la venda que tengo que... Y si decía no... Y decías que no, era un claro. cachetazo, pero... Claro, porque claro. era la manera en esa época De de enseñarte. enseñar al otro. Claro. ¿Eras el más joven de aquel plantel, Sí, Leo? claro, sí. El plantel campeón uruguayo. Yo debuté, en realidad podría haber debutado antes, con 16, pero me citaron a la pretemporada, era Raúl Mole el entrenador, y me citaron a la pretemporada, en vez de ir a la pretemporada me fui a la playa. Pa. Y ahí me agarra mi viejo. Sí. O sea, mi viejo pensó que yo iba a entrenar, Y te había sido de. y de escapada me había ido a la playa del cerro. Y mi viejo era tachero, Sí. nunca andaba por el cerro. Y, Y justo me agarran en el cerro. Yo saliendo, viste, con la ropa, con el pantalón del club, no había ido a entrenar, unos amigos míos se habían ido a la playa y cantaban, no va a pasar nada, yo voy con usted a la playa. Y me agarra mi viejo. Bocina en el taxi, no me olvido, al Mercedes 190, el redondito, ese grande, toca bocina y mi viejo nunca me pegó. Pero cualquier grito de mi viejo era más que una paliza. Sí, claro, bueno, claro. para nosotros era en esa época igual. Y se sienta y me mira. Y no me hablaba y me mira y me decía, yo te voy a decir una cosa, me dijo, fue así pero de una. Ah. Dice, si vos vas a jugar al fútbol lo tenés que tomar en serio, si no, mañana mismo te vas a trabajar, me dijo. Y Oh. entre una cosa y Sí, otra, sí. era obvio. No, pero está bien, pero tu Sí, viejo sí. te- Sí, sí. Mi viejo tuvo 2 enseñanzas conmigo, nunca me pegó, siempre, insisto, cualquier grito de mi viejo era peor que cualquier cosa. estricto Sí, y exigente. sí, no era estricto, pero había cosas donde se transaba. claro, Claro. me la hacía marcar. Y un día, mi viejo era camionera y lo mandan a la colonia Chepare, que ahí es donde estaban los chicos que estaban presos, Sí, sí. pleno invierno. No me olvidé más. Eso a mí me quedó grabado y aún hoy se lo digo a veces Sí. a mis hijos. Llegamos, mete el camión, un frío, barro por todos lados, y empiezo, me dice, ¿viste lo que hay allá? Sí, ¿qué hay? Hay niños. Los chicos en pantalón corto, Sí, manga sí. corta y en pata, no, nada de Nada de chaqueta. abrigo, nada de... Estarían cumpliendo algunas Sí, cosas sí, que sí, hicieron sí. mal, cosechando cosas. Entonces me dice, bájate. Sacate los zapatos, dice, y subite el pantalón y vamos hasta ahí, sacate el buzo. Caminé 2 metros, helado estaba. Sí. Me dice, esos que están ahí hicieron algo malo. Dice, si vos no querés estar como están ellos, no podés tocar, no podés robar y no podés hacer cosas que estén mal fuera de la ley. Para mí eso fue Claro, claro. las 2 cosas Claro, que fueron marcado a fuego hasta marcado a hoy. fuego. Pero a fuego, ¿eh? Nunca me pegó, insisto, un grito de él era más que cualquiera. Sí.
Y era como también el que siempre andaba conmigo y era histérico de la ropa deportiva. Yo iba a Pero Argentina. te iba a ver, te Sí, seguía en el sí. fútbol siempre. De hecho, tengo otra anécdota Sí. que la he contado muchas veces. La final de Danubio con Progreso, cuando Sí. sale campeón Danubio, yo estaba marcando al policita, lo había marcado durante todo el partido, pero no había tocado una pelota de policía. La última no hace el gol. Mi viejo hincha Danubio, yo soy hincha Danubio, pero yo le quería ganar a Danubio. Y mi viejo tenía en el taxi la bandera de Uruguay en el medio, la de Progreso a la derecha y la de Danubio a la izquierda. Mirá. Y termina el partido, nos fuimos... Pará, con- partido último del 89. 88. 89. No, Progreso- Danubio, el de Danubio salió campeón. Ah, Danubio 87. campeón. No. Danubio no. 87 Defensor, 88 Danubio, 88. 89 Progreso, 90 Bellavista. Bueno, y de ahí nos fuimos a la caravana con Danubio, con mi viejo. Y yo había jugado hacía 10 No. minutos. Lo volvemos lo mismo. ¿Te imaginás si existiera el No, teléfono en esa claro, época? Me claro. mataban. Me No, mataban. Pero no, fueron no. cosas que la viví con él y la verdad que, bueno, hasta el día de hoy estoy agradecido. Y fue parte de la enseñanza que uno como entrenador a veces vos tenés con algunos jugadores tuyos. Claro, Jóvenes, pero bueno, sobre todo. son las 2 de la tarde. Flash informativo, pequeña pausa y seguimos con Leo Ramos aquí en Quiero Fútbol. Seguimos con Leo Ramos. Leo, ¿cuándo te vas de vuelta a Arabia Saudita? En un mes. El 10 empieza la pretemporada en Turquía. Y van a hacer a Turquía la pretemporada. Es que no podés hacer en Arabia porque hace El calor, 48, 49 grados de calor. ¿Qué van a Antalya? No. No tengo ni idea dónde vamos. Pero sí que vamos a Turquía. Bien. O sea que vos de acá te vas a... Sí, espero que sí. No, claro. Ir a Arabia y después ir Primero para Arabia, Turquía, No, claro. no te hacen viajar con la delegación, ese tipo de cosas, no. Las no. veces que me tocó hacer pretemporada, siempre viajábamos con el Etifac, fuimos a Holanda Sí. y nos mandaron directamente. Y Leo, ¿cuánto tiempo de pretemporada hacen y cuándo empieza el campeonato? Un mes más o menos. Un mes. Sí, tal vez un poco menos, 20 días. 20 días. Bien. Y después de ahí ya, bueno, hacemos los amistosos y ya después creo que en septiembre me parece que es que arranca el 10 o el 11 de septiembre arranca el torneo. ¿Cómo es el nombre del equipo? Albuquiría. Albuquiría. ¿Y cómo es el Albuquiría? ¿Qué objetivos tiene? ¿Te contrataron para qué? Para... Está en segunda el equipo. Sí. Cuando- ¿Tiene que subir? En o- en realidad es un equipo que tiene 3 años en la categoría. Mm, Lo bueno es que de los pocos clubes que pagan al día, de los poquísimos clubes, sí. ¿Ah, sí? sí. Mirá. Sí, tienen grandes problemas con algunos equipos con ese tema. Pero en primera también, no solamente en segunda. No Y es un mundo que vos digas, No, como todo no, el mundo no. cree que es todo lo maravilloso. terminás cobrando de alguna manera Sí. siempre, pero... y nosotros lo agarramos a un punto del descenso y lo metimos al playoff y perdimos la semifinal del playoff. Mirá. Metimos una campaña bárbara y nos han llamado un montón de equipos, pero creímos que por la continuidad del laburo y por conocer al club era el momento de tener como volver al lugar donde estamos. Pero Leo, ¿cómo se manejan los equipos? ¿Tienen un director deportivo Sí, que claro. es árabe o es un director deportivo europeo? Normalmente los de primera división Sí. son todos europeos, todos, absolutamente. En segunda, el nuestro no es árabe, pero es como que en los clubes y en Arabia vos tenés jerarquías. Sí. Primero el presidente y a muy poquito paso de él estoy yo. Claro. Y atrás Ah, viene el director deportivo. Y si viene el director deportivo, quiero esto, y yo le digo, no, yo quiero aquello. Van con lo que decís vos. Sí. Sí. Ah, mirá. Sí, sobre eso son muy respetuosos. Muy. Pará. Todo el club, ¿eh? Y decime Pará, una cosa. pará, pero sí. a la hora de tomar una decisión de el club ir a buscar un entrenador, ¿tiene peso la opinión del director deportivo? ¿O va el presidente y se corta solo? Me y imagino contrata? que sí, no, eso no No sabes. lo sé. Claro, Porque hay- No sé, porque el a mí- director deportivo, ¿para qué está si no? Porque- Claro. Sí. No, bueno, en realidad está como para ir armando otras situaciones, Ahí que va. son las de los jugadores, los Logística. traslados, claro. Ahí va. Que de hecho cuando llegamos tuvimos que meter mano ahí también, porque llegábamos al aeropuerto y recién ahí estaban sacando los boletos para ir, somos 40 Claro. personas. Medio desorganizado. Claro, todo. entonces bueno, un día tuve una reunión con el presidente y con el director y lo acomodamos acomodamos de ir a los hoteles cuando concentrás, de no tener que hacer el check-in ahí en el momento. Mandábamos, por ejemplo, un día antes a la persona y cuando llegábamos ya teníamos como debe ser, ¿no? Para Leo, ¿y lo disfrutás o lo haces porque económicamente es una diferencia No, muy me gusta, importante? me gusta mucho. Sí. Sí, me gusta el país. El país te Es gusta. raro porque Sí. no tenés nada para hacer.
Sí. Pero la gente es muy cálida. Pero ¿cómo es un día tuyo? Un día normal de entrenamiento en la semana allá ¿en qué ciudad estás? ¿Cómo? En Buquería. En Buquería, Sí, se llama así la ciudad. Está. Nada, me levanto, me acuesto normalmente 8 de la mañana de Arabia, Sí. que son las 2 de la mañana acá, que hasta cuando vos tenés... 8 de la noche. No, 8 de la mañana. ¿Te acostás a las 8 de la Sí, mañana? Sí, porque como entrenamos de noche, si yo me acuesto a las 12 de la noche, Sí. estoy todo el día al pedo, digamos. Entonces lo que hago es, miro todo lo que hay de acá, hablo con toda la familia que hay acá, O los sea, vivís amigos. con horario uruguayo, Claro, digamos. con ese mismo horario. ¿Para qué está ahí esto como.? No, pero No, está no, bien porque de hecho allá en Arabia entrenan No tenés como si fuese nada. horario uruguayo también. Es que en realidad ya entrenamos a las 8 de la noche, Entrenás a las 8 de la noche. Claro. ¿Y hasta qué hora estás en el entrenamiento? 10:30, Está. 11. Perfecto. Y después. Vuelvo, me hago la cena, Sí. me acuesto, o sea, estoy en el sillón mirando todo lo que hay de acá, de Uruguay, porque me llevo, bueno, un Sí, sí, aparato. sí, todo. Me llevo y a la cama me voy a las 5 de la mañana más o menos, me pongo a mirar alguna serie, 8 de la mañana me duermo, 2 de la tarde me levanto. Claro, y vas a entrenar después a la Claro, noche. almorzás a las Sí, 3 sí. de la tarde y ya después enganchás con el tema del entrenamiento. No es fácil. No, no, porque es como que tenés que vivir medio No, al tenés que revés. cambiar todo. Tenés que cambiar todo, Yo claro. siempre digo lo mismo. Si yo me duermo a las 12 de la noche de Arabia, son las 6 de la tarde en Uruguay. Y te perdés Te perdés absolutamente Claro, todo. claro, claro, O sea, claro. no podés hablar con tu familia, con tus amigos, no sé, con mirar televisión. Entonces, lo corrí para el otro lado. Y te ayuda a que el horario de entrenamiento vaya compasado con eso que vos Claro, querés hacer. claro. Porque si al otro día tenés que entrenar de mañana No, pero Claro. y es igual, imposible. no, llevar vale es esa bravo imposible. vida. acostumbrar el cuerpo a No, vivir no. un poco al revés de lo que vive la. Pero en Es ese que la sentido, no, población, yo en nunca tuve realidad no problema. tanto. Es que en ¿No? realidad no tanto tampoco porque vos te vas con una metodología de Claro. Uruguay y allá haces lo Claro, mismo. sí, sí, sí. Y como me gusta cocinar, cocino yo, invito al grupo, me cocino para mí solo. Claro. Pará, Leo, y viven en un complejo que les da el club, ¿cómo Sí, que son apartamentos individuales? es un hotel Un hotel. que en realidad tienen convenio con el hotel y cada uno tenemos nuestra habitación. Ahora seguramente capaz que me mude para un campau, que le dicen Sí. ellos, que son los barrios privados, capaz que me mude para ahí. Y con el jeque, digamos, o el presidente. el presidente, el dueño, Es un crack. tenés reuniones. Tengo reuniones asiduas, Sí. muy asiduas. Y también una de la elección por el quedarme en el club Sí. es que los presidentes, como dije anteriormente, son como la máxima jerarquía. A veces son... Me ha tocado, este es el cuarto equipo, 2 que eran medio insoportables Sí. y los otros 2, este que es el mejor de todo porque no habla... Pero estás siempre con un traductor. Sí, siempre, sí. Siempre. Sí, sí. Entiendo el O inglés. alguno ninguno te habla. No, no, Ah. en árabe ninguno. Aprendés algunas cosas, algún Sí. saludo, algo que o algún pase, algo. Sí. Pero el presidente, este que tenemos ahora, Bien. es un crack. Es psicólogo el tipo. Mirá. No, yo me enteré al tiempo. Y tenemos charlas, pero te diría diaria. Y- Siempre Sí. no intentando imponer, entre los dos ir Sí, encontrando. intercambiando. Sí. ¿Sabe de fútbol? Para mí no sabe nada. Ojo, que estamos al aire. No sabe, no es que no sabe nada, no sabe la interna del fútbol. Claro. Es un hincha como podemos ser Sí, nosotros. sí. Y a su vez presidente. Pero por ejemplo, en Arabia es muy común que los presidentes se te metan al vestuario y que quieran dar charla o que quieran imponerte un cambio. Yo en el Altai, que fue el anterior club que Sí. estuve, el presidente me llamaba toda la semana y él tenía su cancha de fútbol y tenía un montón de papeles con lápices y me empezaba a escribir. Como no le entendía nada, Sí, claro. yo lo miraba, le hacía así, sí, y hacía todo al revés de lo que me decía el tipo. Y el último partido, ahí vos tenés, el banco suplente son como mínimo 15 personas o más. Sí. Más, somos como 18 personas en el banco Entre suplente. jugadores y staff. Staff, el delegado, todos. Sí, sí, todo. Y el delegado del anterior club estaba comunicado telefónicamente con el presidente.
Y venía y me decía, no, hay que cambiar, andaba ya, sentate, que yo le hablaba. Andaba ya, Sí. y hacía todo lo distinto. Termina un partido y entra y yo lo veo, habíamos ganado. Y el tipo contento, pero cuando viene, porque todos los estadios de Arabia tienen como un dormitorio aparte para los entrenadores, con mesa muy bueno, televisor, todo. Y me empezaba a gritar, ¿viste? Y yo le digo, ¿qué le pasa a al traductor? Decirle que se vaya. Bueno, no lo voy a decir. Sí. Que no le voy a dar bola, porque el técnico soy yo. Si le quiere, yo me voy y se queda él dirigiendo. Claro, el traductor pobre estaba en que le digo o no le digo. Claro, que le pones ahí en el medio. Claro, y en realidad no le doy bola. Con este es una persona que se puede hablar bien. Muy bien. Pero para... ¿Se te trata de meter en el vestuario o no? Solo una vez. Solo una vez y le paraste el carro. Sí, nunca más. Claro. Pero ¿estás seguro que el traductor le traduce exactamente lo que vos querés? Este sí. O el tipo, si te ve caliente, trata de... Se la camufla un poco. Te la camufla Logramos un poco encontrar un traductor Sí. ahora que es... Bueno, la mayoría son todos egipcios los traductores. Sí. Que el tipo es como que está muy metido con nosotros. Claro. Yo un día le dije, escuchá, ¿qué está diciendo? Yo no entendía nada de lo que me estaba diciendo el árabe, pero entendía como que en algún momento... O lo pinché como para decir, vos no me estás diciendo lo que está diciendo él. Claro. Y dio la casualidad que no estaba no, diciendo. claro, O sea, claro, yo claro. no le entendía nada. Y a partir le dije, mirá, si vos no trabajas conmigo, te vas. Así de una. Digo, vos me tenés que traducir lo que yo te digo a él y él a mí. Exactamente. Ok. A partir de ahí él como que todo el tiempo. Aceptó. Pará. Y siempre me dice, no, pero yo no quiero armar lío, yo quiero quedarme con ustedes. Bueno, decime qué dijo. No fueron palabras muy lindas y siempre te la trata de decir, ¿viste? Claro, trata de arreglar. Esa única vez. Sí. Ya después no pasa Pero nada. pará, Leo, ¿una derrota es dramática como acá o no pasa Con nada? esta persona no. No. Pero, ¿y la gente? ¿Hay más gente? ¿Cómo es Sí, el tema? pero la gente es otro tipo de- otro tipo de hinchada. Otro tipo de hinchada. ¿Y los jugadores? Han mejorado mucho el árabe, pero muchísimo. ¿Sí? Sí, están más profesionales, son mejores jugadores que las primeras veces que hemos ido. Lo que más nos costó en aquellos momentos, y no nos cuesta ahora con este club, es la parte del gimnasio. Mirá. No iban. No iban. De hecho, le ponías una pesa con 5 kilos y parecía que le estabas poniendo 120. 300 kilos. Sí, sí. Y decían como que no, me dolía. Y los profes, Nacho con el Sí. pelado, lo impusieron y los tipos ya ni siquiera le tenés que decir. Tienen la rutina, se van al gimnasio antes, o se van al después, o se van a su casa, comen y vuelven al gimnasio. Y ¿Cómo te llevas con el Ramadán? Porque también... ¿qué No, tema esta es es la primera vez que me pasa. Porque los ramadanes anteriores nos íbamos para otro lugar, a otro país a visitar. Pero esta vez me encontró 10 días el ramadán, era para matarse. No tenía nada abierto. Nada. Abrían a partir de las 12 de la noche, por ejemplo, porque el ramadán, viste que es desde que sale hasta que se oculta no pueden comer. No veías a nadie, era el desierto mismo. Le faltaba pasar la bola esa de pasto que vuela Sí, y era sí. exactamente lo mismo. Sí. Pará, Complicado, muy complicado. Incluso no se entrenan o no, Nada. No, cero no, movimiento. Son 10 días que estás cero. Claro. Imagínate, no tienes nada para hacer en la ciudad, no conoces nada, que no es que de ahí te vas a otra ciudad y No, te claro, todo el país igual. Entonces igual. Sí, sí. exacto. Fue la primera que me toca y fue difícil y fue primera y última, no me quedo Sí, más. no. Pero pará, Leo, y los jugadores cuando pierden el vestuario... De hecho, perdona Sí. que te corte, lo del Ramadán, para ellos ahora ya lo tienen como más asumido, pero no comen durante 10 días. No. Sí. O sea, Se lo toman en serio. vos decís, ¿cómo vos mandás al Ramadán a los jugadores y cómo te vuelven del Ramadán? Y sin embargo este grupo volvió de una manera que parecía que habían entrenado solo, que se habían alimentado bien. Porque eso te afecta, claro. 12 horas sin comer. Sí, mucho tiempo. Sí. Y después no pueden comer un montón de cosas, tienen como algunas pautas de lo que pueden comer, el horario que lo tienen que comer. Eso solo en el Ramadán, sé ¿no? si es el cerdo o que hay una carne que es sagrada que no... El cerdo, no el se cerdo, come. no se come cerdo. Pará, Leo, y el tema de la derrota, viste que para nosotros acá una derrota Sí, es... en este club no pasa. Pero el jugador, Tienen otra Otra cabeza. cabeza, otro pensamiento que para mí
me gusta más esa cabeza Sí. que el hecho de la cabeza que tenemos acá en Sudamérica. En Europa pasa lo mismo. Sí. Pero para nosotros es un drama. No. Para nosotros la derrota es Es letal. letal. Para ellos también lo toman de otra manera. Lo toman más tranquilo, digamos. Vos es que no sé cómo hacer, si prenderte el aire o apagártelo. Sí, apagalo. Estuve engripado. Entonces, Apagáselo, sí, pero nos morimos de calor si apago el aire. Se nos va a No, morir no, la prendelo, Canelo, prendelo, entonces. prendelo. ¿Lo que tengo prendo? calor yo también. Ah, pues sí. No, por vos te digo. No, no pasa nada. Nosotros nos adaptamos. Pará, Para ¿cuánto lo vas a poner? No, ponelo que está todo bien. Es que la tos que me quedó de la gripe, nada más. Sí, escuchá, Leo, y ¿cuántos jugadores extranjeros tenés? En segunda hay 5 nada más. Sí. En primera hay 10. Pero en segunda los elegís Segunda, vos todos. sí, claro. Ahora hay que renovar el plantel, o no. La Sí. idea es quedarnos con el 80, 70, 80% del plantel. Pegamos muy buena onda con el plantel, que eso es difícil. El árabe no es fácil de abrirse. Mm. Y nosotros pegamos una onda con esta gente, pero... ¿Pero qué es tener onda con los Y árabes? tener... Porque una cosa es la plantel acá. o sea... no ser ¿Le podés hacer algún consecuente, no. chiste? Sí, claro, de hecho ¿Sí? nosotros entramos con ese grupo en base... A mí me gusta ser muy cercano al jugador. Porque son muy respetuosos, ¿no? El coach Sí. es el Sí. mister es el mister, Yo, como en Europa. Muy cercano con Sí. los jugadores. ¿No? Y a mí, personalmente, la cercanía no tiene que ver si sos blando o sos duro. Porque cuando he sido duro cuando he tenido que ser, y he sido de la misma manera cuando tenía que ser en tono de broma. Pero este grupo nos tocó, la verdad que muy bueno, y aceptó desde el primer momento nuestra manera de laburar. Yo siempre tengo... Uno cuando va a un club, o sea, Sí. yo como entrenador y la mayoría de entrenadores, vos mirás mínimo 5 o 6 partidos anteriores para ver más o menos con quién te encontrás. Yo veía que era un equipo que no era malo, tenía buenos jugadores, pero no ganaba nunca, perdía siempre. Siempre, y perdía. Primer entrenamiento llegamos, siempre hacemos en nuestra presentación, es un cuadrado grande donde hay 3 equipos. Uno marca y los otros 2 juegan. Pero el que marca tiene que ir a presión fuerte y rápida. Para eso tiene que estar bien físicamente, un montón de cosas. Y me acuerdo que llego y había un pelado, que después se terminó transformando para nosotros el tipo más importante, entrenado como entrenábamos en la época del 89. Pantalón corto, equipo deportivo, pero de los anchos, no Sí, de los sí, chupines. sí. Buzo, abrigo, todo, había 35 grados. Y yo lo miraba, este tipo está enfermo, decía yo. Y empezamos el entrenamiento, a los 5 minutos, todo al trotecito, ¿viste? Pum, silbato, traductor, vení un poquito, escuchá. Acá yo quiero que corran, que jueguen, que metan, el que pierda la pelota se primero en recuperarla, que yo, ¿no? Y el tipo me miraba y le dije, ¿vos cómo es tu nombre? Y Baraka, Baraka. Y le dije, vos sos el primero con tu equipo ir a presionar ahora. No te quiero ver más caminar. Y todos los tipos me miraban, ¿viste? Cuando ese empezó a correr, dijimos, ya nos ganamos a todos. A partir de ahí era como tener una relación como muy, pero muy buena con los jugadores. Muy buena. Bien. Pará, Leo, ¿y aspirás a dirigir llevar a este equipo a primera? Es que nos quedamos en la puerta. En la puerta. Y la verdad te digo, tenía otras opciones para ir a laburar. ¿Pero da para quedarse mucho tiempo más ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Es uno de los pocos clubes que cumple, que eso es importante. Pagan. Sí. Pagan. Y en realidad, la verdad que quisimos como terminar lo que habíamos iniciado. Tan mal está que me trae agua. Y bueno. Para el carnaval esto no me pasa. Bueno, mientras Leo se recupera de la tos, pequeña pausa y seguimos con Leo Ramos aquí en Quiero Fútbol. Leo, ¿y acá en Uruguay aspirás a volver a dirigir a Danubio, a Peñarol? O sea, en ese sentido, ¿tu cabeza por dónde pasa? Porque sos un tipo joven, Hoy por hoy no con me lo experiencia. planteo. Muchas gracias. Ya estoy No, medio bueno, pero veterano, pará, pero tenés una carrera... Sí. Hoy por hoy no me lo planteo. Tal vez dentro de 2 o 3 años, cuando vuelva, podría ser una opción. O sea que planificás un largo tiempo en Arabia. Sí. Es lo que uno aspira, ¿no? Sí. A Arabia o afuera, en cualquier O otro donde lugar. te toque. Claro. Pero... Para Leo, y para tener una idea, vos 3 años en Arabia,
¿Te parás para toda tu vida? ¿Quedás tranquilo toda Esos tu vida? son mitos a veces. No, pregunto porque... Esos son mitos. ¿Viste Ahí la sí gente? que haces una plata que obviamente Sí. acá no la sé, y que en Argentina tampoco, pero no sé a qué llamar pararse para toda la vida. No o son sea, los contratos que yo que sé, ¿viste? Yo que sé. No sé, a Gallardo fue... no, se bueno, pero trajo. eso es una locura. Claro, Estamos sí. hablando de tipos top. Claro. O sea, Ronaldo ahora está ganando creo que 44.000 euros por minuto. Hicieron una Qué estadística locura, de lo que qué gana locura. y son 44.000 ¿Quién euros. está ahora en Arabia Saudita? ¿Hay otro uruguayo en este momento? Uruguayo, sí, bueno, está Naitan, Naitan que está jugando. Gastón Eh, Álvarez está con Nike. Gastón, claro. Está, hay un analista trabajando en el Sí. Alcadilla también, que es Augusto Pons. Claro, que tuvimos en el Torque. Seguro. No, hay un par de ¿Pero uruguayos. tenés contacto con alguno o no? Estuvo. Ay, el que se fue ahora para. El que era punta, bueno, se me fue. Con Naitan sí tengo contacto porque, bueno, lo conocemos. Sí. Y con Augusto también. O sea que están lejos en cuanto a... Y estamos como a 6 horas Sí, claro. en auto. Pará. Que son eternas, te parece que Sí. fueran 35 porque las rutas son recontra ancha y lo único que ve es arena. O sea, Sí. tenés que ir bien dormido con 300 litros de café encima. Bien, pero pará, Leo, por ejemplo, yo recuerdo que vos volviste con mucha ilusión a Peñarol, pero la última te fuiste mal. ¿Eso es una piedra que te quedó en el zapato? Sí, claro. Sí, Ahora lo entendí de otra manera. En ese momento me molestó porque yo había firmado por 1 año y medio, que de hecho habíamos hablado y medio como estábamos obligados ambas partes por el año y medio. Pero tuvimos esos 3 meses, me molestó. Hoy tengo de vez en cuando algún contacto con Nacho. ¿Te reconciliaste? Hablamos, sí, y sí, tenemos contacto. Porque Hablamos. en aquel momento a vos Sí, te había porque dolido mucho. yo entendí en aquel momento como que era una tomada de pelo lo que me había parecido. Hoy lo tomo que capaz que, bueno, o fue culpa nuestra, o fue culpa del club, no sé. Lo que pasa es que te tocó agarrar un Peñarol, o sea, era la ilusión de agarrar Peñarol, quién no, pero era bravo el momento. Sí, claro. Era bravo. Los era bravo. dos tiempos Sí. que me tocó agarrar a Peñarol fueron bravos, porque primero también nosotros lo habíamos agarrado 13º al equipo. O sea, no era fácil tampoco, o no sé, no me acuerdo, 12º, pero no era fácil el momento del club. Yo entendía y teníamos reuniones de que sabíamos que había que hacer un cambio apenas terminar el torneo, y la ambición mía era esa, esperar la renovación del plantel, y tal, no se me dio en ese momento. Pero ya pasó, no tengo ningún rencor contra nadie, lo he hablado con Nacho, de hecho hablo con Nacho de vez en cuando, no tengo más que eso. Bien. ¿Cuándo te fue a buscar Nacional? Primero me fue a buscar como jugador cuando yo estaba en Estudiante, hace muchos años. ¿Sí? Cuando estabas en Estudiante te fue... Sí, fácil, era como en 2 o 3 años me escribieron las 2 o 3 veces. Yo estaba muy bien en Estudiante, era capitán y todo, entonces no me quería venir. Y después, cuando... ¿Qué año fue? Para la fecha soy un desastre. Te fue a pero buscar como jugador y como entrenador. después me llamaron para como entrenador, sí. Después de ser campeón con Danubio, ¿no fue? Creo que fue ahí, me parece. Mm. Sí, creo que ahí fue. Y no se dio porque optaron por otro... Porque yo queríamos jugar Copa Libertadores con Danubio, Claro, y nos quedamos ahí en el club. Y después nos fue muy bien, porque de hecho de ahí volvimos a meter casi el segundo torneo, metimos Copa Libertadores otra vez y de ahí me voy para Peñarol. O sea que, claro, después ahí es cuando llegas a Peñarol, Claro. que ahí es el año que sos campeón uruguayo. Sí. Fue- Metimos casi récord porque perdimos el último partido con River. Si no éramos récord histórico, sin derrota. Fue la versión del equipo que vos pretendías que mejor te sentiste identificado, o fue el Danubio campeón uruguayo? No, ambos. Ambos. De distintas maneras, pero sí ambos. El de Danubio era mucho más joven, fue mucho más difícil porque no es lo mismo sostener el torneo con Peñarol, con el Cebolla, Almota, Biatri, Maxi Rodríguez, Tenías Tito Formiliano, que bancar con Camilo que recién arrancaba,
con Salvador Dichazo, que era joven, Mayada, Salvador Mayada, Dichazo, Tito sí. Formiliano, que era Sí. joven, o sea, fue mucho más difícil. Y yo te digo, ni siquiera fue difícil porque entre la inocencia de los jugadores y el verse de que estábamos haciendo algo que era glorioso, creo que nos llegaron a dar cuenta hasta el último partido lo que fue ese torneo. Que fue una parte de la final, fue de locura, ¿no? Porque No, para mí la ¿Qué? última, la que empatamos, la del que jugamos como 130, la del Parque 80 Central, minutos, sí. esa fue una locura. Pero ustedes, porque digo, es bueno recordarlo, Danubio no gana la anual. No. Danubio gana el primer partido para llegar a la final. Sí, claro. Y ahí No, van. y anteriormente, Sí. el partido anterior, habían 3 resultados. Mm. Estábamos nosotros, estaba River, del Guille Almada, y estaba Nacional. O sea, nosotros necesitábamos ganar nosotros y que los otros 2 equipos perdieran. Y se nos terminó dando así. Claro, pero seguramente ese título con Danubio te removió la No, banderita mucho, de tu viejo en el mucho. taxi. Ya lo he contado 1000 veces. Este, Para mí fue lo más grande Sí. que me pasó como entrenador por mi Sí. por mi familia y por Sí. mí. Ser hincha del club y sacarlo campeón fue para mí lo más grande. Pero Leo, ¿por qué no jugaste en Danubio? No sé, hasta el día de hoy me pregunto. Nunca. Yo me enteré después con Oscar Concuruchet, Sí. cuando fue presidente, de que hubo un año, no recuerdo cuál era, de que como que se nombraba en el club, se habían enterado en el club que yo era hincha y me iban a ir a buscar. Nunca se dio. Me hubiese encantado. Sobre todo por mi viejo, ¿no? Sí. Para que me viera jugando. Pero bueno, no me puedo quejar. Tuve 20 años viviendo en Argentina, entre Argentina y Claro. España y en Chile jugando, así que no me puedo quejar. ¿Dónde fue el mejor ¿Dónde te sentiste mejor como jugador de fútbol? Que dijiste, acá la rompí toda. En Estudiantes de La Plata anduve muy bien. Fue con la locura del profe Córdoba cuando empezó a usar la línea de 3 y yo era el carrilero. Sí. Y a mí me gustaba mucho ir hacia adelante y tenía algo que era importante, que era la pegada, le pegaba fuerte. Y de hecho salí el tercer goleador del equipo, jugando como defensor con 9 goles, 10 goles hice. ¿Quién jugaba en ese estudiante? Nombrame alguno de tus compañeros. Chiquito Bocio, Po. el Chocho Liop, Prátola, Ricky Roja, que después fue a River. Plátano es el que el que falleció, murió, ¿no? sí, que era Sí. compadre mío. Mirá vos. Mirá vos. Yo jugaba como carrilero por derecha, la Bruja Verón, el Mago Capria, Calderón. No, teníamos... Claro que después, Un equipazo. después Verón va a Boca, el Mago Capria Claro, va a a Racing, Racing. Calderón va a Independiente, Martín, de hecho, era suplente, pero suplente Sí. de suplente, Martín Palermo. Palermo. Lo mandaron a préstamo a Sí. San Martín de Tucumán, ya he contado la historia esta, lo mandaron a préstamo a San Martín de Tucumán. Se ve que el gerente o el técnico era un bocho, porque dijo, este no puede jugar ni a la bolita, y lo mandaron de nuevo para atrás. 353.000 goles son Boca. No, tremendo, fue brutal. Pero pará, y con Verón, o sea, Verón, un monstruo No, ahí no por- me podía acercar a patear un tiro libre, era imposible. Era una bestia. le Pero pegaba. ya él venía de juveniles, ¿no? Pero su padre ya era Dios en Estudiantes. O sea que Estudiantes Verón. Verón, claro. Entonces, Juan no había- Ramón Verón, campeón. Y yo de cuando América. llego al club, Sí, cuando me lo nombran, yo dije, el guacho juega porque es el hijo. porque es el hijo, ¿no? No lo conocía yo. En realidad, como no lo había visto nunca, no había debutado en primera todavía, que cuando lo vi jugar al principio dije, no, es un animal. Le pegaba de todas las maneras había y por haber a la pelota. Sí. Era infernal. Pero qué cuadrazo que tenía. No, teníamos... Bueno, de hecho, ese equipo, yo me voy A Sí. mí me compra Vélez, de Vélez me voy a Banfield, de Banfield vuelvo a Vélez y Vélez me pide a préstamo a Estudiantes. Estudiantes desciende Sí. y ahí arman ese equipo. Y nosotros hicimos el récord histórico en la Argentina de puntos. Imagínate, con ese equipo era imposible. No, tremendo. Y ascendimos 8 fechas antes, imagínate. Pará, ¿y te tocó marcar a Guillermo Barros Esqueloto Sí, claro. en los clásicos? Sí, claro. Pará, qué tipo bravo que era Juan. Insoportable. Nos dábamos de lo lindo. Sí. Sí, mal. ¿Bancaba? Sí, se la bancaba. Y aparte eran dos. Le Sí, pegaba uno sí. y Y no venía el sabías a otro. cuál era el que le venía pegaba. el otro a Sí. protestar. Pero sí, en realidad, o sea, no es por jactarme ni hacerme el asesino, pero varios jugadores. Era bravo, sí, bravo. a mí me Leo. gustaba, era duro. Sí. Y además ya tenías tus años, tu Claro, experiencia. y los jugadores
ya sabían con quién y con quién, Sí. y con quién no. Estando en Chicago, nos toca jugar con San Lorenzo y estaba el Beto Acosta. Sí. Y en una el Beto era... El Beto, la primera vez en San Lorenzo o ya más veterano la segunda. ¿No te cualquiera de acordás? las dos era una bestia. Era una bestia. No, porque Cuanto después. más grande peor, porque No, tenía peor. más maña todavía. Porque él después va a Boca, que para la gente. No, fue antes. Fue antes, sí, sí. El mejor momento del Beto en San Lorenzo, era el goleador, era Juabel y el Pipo Gorosito. Pipo Gorosito, qué jugador. Y sin querer abre el brazo y me pega. Mm. ¿Vos Yo- jugando para? Yo para Chicago. Para Chicago. Oh. Entonces, hago así, lo miro y me dice, Leo, te juro que fue sin querer, me dijo. Te juro. Claro. Dije, mira, Beto, no me rompa la bola. Sí, sí. Te rompo todo. Sí, 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 Digo, sí. no, terminar el torneo. No, tranquilo. Y de esa tuve, pero varias. Varias. Sí, era bastante duro. Pero pará, una cosa era Que el todas esas Beto, mañas la aprendí acá en Progreso en algunas cosas Sí. y después en Argentina. Pero una cosa era el Beto Acosta, que digamos, más corpulento, pero digo, gran jugador, goleador, te aparecía Sí, por todos mal. lados. Pero Guillermo Barros Esqueloto, rápido. No, y encima era peor, porque sí. era canchero. Sí, sí, claro, Y te hacía claro. entrar. Y clásico, pará. Y, Cuando jugaba. y contra ese tipo de gente Sí, es bueno, porque no es que te lo hacen a vos y viene y te lo hacen a vos. Te lo hacen a vos, se lo hacen a él, a todos. Lo que a uno le daba ganas en aquel momento de romperlo todo, Sí, sí. era lo que te lo hacían a vos, pero iban a Claro. jugar otro partido y no lo hacían. Entonces, cuando yo ya sabía que me tocaba jugar contra un jugador que era medio de ese estilo, escuchar, mirá que no te hiciste el chistoso la otra vez. Así que conmigo, no, tranquilo, Leo, tranquilo. Y así fue. sí. ¿Y cuál fue el peor? ¿Tuviste algún 9, algún delantero que vos digas, este me volvía loco? Porque te tocó jugar con grandísimos Sí, jugadores. con muchos jugadores. Bueno, en España, con el Salamanca. Con el Salamanca. Pará, ahí en Salamanca es el gol aquel tuyo Sí, claro. de mejor gol Vamos a de tu jugar vida. con el Real Madrid. Salamanca con el Real Madrid, como Sí. que fuera a jugar, no sé. No voy a decir un nombre No, porque voy a quedar mal está con bien, alguien, pero, sí, pero- abismal. Nosotros cuando terminó el partido, por ejemplo, estábamos en un ómnibus comiendo un sang, una bocata, como le dicen ellos, Sí. así, y salían los del Real Madrid con todo de traje, le daban la llave a uno y le traían el auto. Y Sí. eran aviones a chorro. Y nosotros comiéndome el refuerzo con él. En ese partido jugaba el croata, el grandote, ¿cómo se llamaba? Davor Zucker, Zucker. tremendo jugador. Era un oso. Sí. Ropero. Ropero mal. Y yo dije, vos, de alguna manera tengo que parar a este tipo, porque era insoportable. Jugaba él y Raúl, el otro, el que Y jugaba de Raúl segunda González, punta. que parecía siempre livianito, Sí. tranquilo. Pero era fuerte también. No, y qué jugador. Y llego va a recibir la espalda y mi especialidad en aquel momento era la rayada con los tapones de atrás de la rodilla hasta el tobillo. Esa era mi especialidad. Yo rayaba todo para abajo. Y qué feo, ¿no? No, Pero bueno, los Hoy niños, con- hoy- que no aprendan escuchá, eso. Hoy con Bar era podés violento. jugar, vivía chao. Sí, sí. Siempre hablamos lo mismo Sí. con algunos amigos. Y me acuerdo que a Davor Zucker le doy de atrás y el tipo se para, o sea, se giró así y me miró. Y me hizo así. Cuando me hizo así dije, chao, mata aprovechate este. porque se viene. Y así fue, en un saltamos a cabecear, me sacaba un tanto así de estatura, era un ropero. Codo para abajo. Sí, pero acá me dio una costilla. Ay, papá. Porque en general está la costumbre de que el zaguero recio o el defensor recio, cuando hay alguno que la mueve, algún delantero que la mueve. En aquel momento. Sí, es como que le tengo que ir ganando de guapo, porque si no. Pero te encontrabas con tipos que eran muy guapos también. Sí, recontra guapo. Delantero Era una guapo. época Ah, que ahora no dejaron de ser guapos. No, El tema no. es que ahora tenés un respaldo que es el VAR. Entonces, Sí. el jugador ya sabe que no le van a agredir. Pero te imaginás vos yendo a marcar con los brazos atrás como se No, va ahora. imposible. Hace poco me mandaron una gente de Chacarita, nos toca jugar contra Sarmiento, y hay una imagen que estamos en un córner, y yo miro al juez, siempre que hacía alguna maldad miraba a los tres lugares, ¿no? Y el 9 está delante mío, y era insoportable. Y yo de alguna manera, y estaba así, le meto y le pegué una piña acá en la pera. Así. Así de una. Y el tipo cayó y claro, toda la gente gritando. Como no había VAR, no pasó nada. Termina el partido, le hacen la nota al tipo, no, que este Ramos es un asesino, que me pegó.
Y lo peor, lo cínico, es que me hacen la nota a mí. Sí. Y yo digo, yo no lo toqué, le digo. Y sale la imagen, pero No, mío, peor. no, y marchaste. Bueno, cosa de fútbol, le dije. ¿Qué va a hacer? Te muestran la imagen No, todavía de- ahora eso irías preso, te dan 20 fechas si haces eso. Claro. ¿Y te pasó de que alguien te pegara Por así? suerte no. No. No, he tenido la suerte de que no. ¿Y te agarraste No. a trompadas con algún compañero alguna vez? Con- Porque el verso de que está todavía en Mirá los qué planteles- visionario Sí, yo, ¿no? Sí. Estudiante de La Plata, viene Leo Scaloni con el hermano. Leo Mirá vos. Fuimos compañeros. Leo ya era una bestia, lo habían sacado de Newell, lo habían traído para estudiante, era una bestia. Y en un momento había como un problema en el contrato, que era una boludez, Sí. y Leo, o sea, terminó el partido, se fue y volvió el jueves. Nosotros tocaba jugar el clásico y Contra Gimnasia contra cuando, el fin de Gimnasia, semana. el fin de semana. Sí. Entonces, el técnico era el profe Córdoba. Yo era el capitán en Sí. ese momento. Leo vuelve el jueves, por ejemplo, y entonces le agarro al profe y le digo, profe, ni un poquito, ¿quién va a jugar de titular? No, va a jugar Scaloni, no va a jugar Scaloni. Mirá lo que un tarado mental. Yo, no va a jugar Scaloni. Y vos, ¿por qué me decís? Pero boludo, se fue 4 días, no entrenó, y el Catán que entrenó toda la semana para jugar el clásico lo va a dejar afuera, que es el partido más importante. No, que no sé, vamos a hacer una reunión. Todo el grupo. Ah, vos ya tenías un poder dentro No, yo del ya plantel. era capitán Claro, hacía 3 claro, años, claro. si llevaba 5 en el club. Sí. Hoy me pasa a mí, no lo soportaría, como Sí, entrenador sí, no sí, soportaría, pero eran otras O épocas. sea, vos un Leo Ramos hoy no soportarías. No lo Es soportaría. buena esa. No, podríamos tener varias discusiones. Y me acuerdo que nos sentamos en el vestuario todo y empezamos a hablar le digo, escuchame, Calvin, vos no vas a jugar. No, pero a mí el profe dijo que vos no vas a jugar. Si él juega, nos vamos todos, le dijimos. Sí. Así de una. ¿Y qué te dijo? ¿Y quién se va a ir? Hice allí la mano y empezó a levantar la mano todos. Pa, Todos, duro golpe para él. claro. Ah. Para ambos, para Leo y para... Sí, sí. Para el técnico. para el técnico. Claro. Y bueno, entró Catán, jugó medio tiempo y lo sacó, era obvio también, sí, ¿no? claro. Pero tal, logramos ¿Y de después que... lo mandó a Scaloni Sí, a la claro. cancha? Pero yo no lo hacía por un tema, ni yo ni mis No, te compañeros. molestó la actitud de haber De seguido cómo la semana. te vas porque estás enojado y después nos enteramos que aparte se había ido del campo a cazar todo. O sea, si vos te vas para tu casa mal, Se te fue quedás en tu casa. 3 vacaciones. Sí, se Claro. fue. Eso fue lo que nos cayó mal. Pero Pará, pará, Leo. ¿y después se arregló el tema? Sí, con Leo tenemos terrible odio. Pero te pregunto, porque realmente es increíble Scaloni, ¿no? Nosotros lo que lo vemos por fuera. Y Fue un enfermo toda la vida del ¿Sí? fútbol. Histérico, mal. pero además, Muy cuidado en su físico. pero pará, es hasta muy bueno declarando. Sí, en los claro. peores momentos, cuando todo el periodismo previo al Mundial le da, el tipo nunca se calentó, Sí, claro. siempre correcto, siempre bancando todo. Bueno, ahora ya está, ahora nadie le puede decir nada. No, es que es imposible que le digan. Siempre fue un tipo muy, muy preparado en ese caso, siempre fue un tipo que muy devoto del fútbol, muy, porque alguno puede ser más o menos, pero Leo era como un tipo muy, muy preparado en el fútbol todo el tiempo, ¿viste? Era él, su vida era fútbol, todo el tiempo. Vos te das fútbol, cuenta fútbol. que iba a ser Sí, entrenador. no, y que- no, entrenador no, porque yo Sí, en ese momento Leo tenía 20 años, claro. era un pibe, 19 años, 20 años, no tenía más. Pero era inteligente, un tipo. Era una bestia jugando. Sí. Era una bestia. Imparable, te hacía un surco por la banda, Por era la un banda animal. derecha. Ida y vuelta constante. Sí, sí. Siempre fue igual. Y el hermano era un lateral que no llegó porque realmente no le daba mucho, pero iban siempre juntos. Pará, y recién hace un rato hablabas de vos tenías buena relación con el jefe de la barra de Chacarita, creo que era, o no a Chicago. ¿Te contaron alguna...? No, Pará, estaba pará, hablando de otra cosa. pará, estaba hablando de otra déjame cosa. este corte Dale. porque Dale. está bueno que cuente esta etapa porque a Leo le tocó vivir en el fútbol argentino Etapas complicadas. con etapas Las peores. tremendas. Entramos, pausa y entramos en la última parte ya con la nota con Leo Ramos acá en Quiero Fútbol. Últimos minutos con Leo Ramos. Rodrigo tiene una pregunta. ¿Querés saludar a alguien que te están escribiendo? Que te No, están... el Nando dice que le mande que es un amigo mío. Sí. Me manda la foto de cuando vine acá a Peñarol la primera vez con la camioneta aquella rara que había traído. Sí, yo me acuerdo. ¿Cómo era el auto aquel? El auto El gris. PT Cruiser, un Chrysler.
Era una cachila de la época. Divina, era una cosa espectacular. Acá está, mirá, justo mirá. Sí, sí, sí. Pero además era. Leo llegaba a los aromos con este auto. Y claro, era una cosa, ¿viste? Y vos decías, Sí, sí. pa, era tremendo. Y justo tremendo. ahora, así que mandaron un saludo a la mamá del Nando. A la mamá del. ¿Cómo se llama la mamá? Pa, Bueno, te maté, te ni me maté. acuerdo. Le mando un abrazo grande, un beso grande a la mamá de Nando. Gracias por estar en la audiencia. Pará, le querías preguntar. Leo, vos agarraste, como decíamos en el bloque anterior, la época más jodida, por Sí. así decirlo, del fútbol argentino, donde las barras se metían a las concentraciones, donde los aprietes eran hasta moneda Común. corriente. ¿Te tocó vivir alguna de esas? ¿De tener que ir a negociar con la barra algo? ¿De que te Sí, hayan ido a varias. apretar? Varias, que ya la he contado un montón de veces. La única que digamos que vivimos en ese momento con Martín Palermo, capitán y subcapitán, en Estudiante, cuando entra Castrilli que era como el supervisor de seguridad en Argentina, no me acuerdo, de fútbol. Entonces los clubes tenían que mandar un listado con las personas que iban. Y en ese momento hasta los hinchas tenían, algunos estaban como marcados. Entonces un día bajamos en cancha, no me olvido más, en cancha de Colón, bajamos del ómnibus. Viene, uno me abraza a mí, otro le abraza a Martín, dice, vamos arriba, eran los capos de estudiantes en ese momento. Y dice, bueno, ahora nos vemos, entren ustedes y nos vemos, nosotros entramos por otro lado y los vamos a saludar otra vez. Me dijo, ¿saludar 2 veces? ¿Para qué quiere? Bueno, resulta que Castilla había puesto que tenían que revisar todos los bolsos antes de entrar al Sí. vestuario. Pues estas 2 personas no habían metido un revólver a cada uno. No. Sí. A vos y a No, Martín Palermo. Gracias a Dios no sé cómo el policía no llegó, hizo así, miró nada más. Si no hubiésemos ido... O sea, cuando los abrazó ahí. O... No, no sé cómo, porque Sí, nosotros sí. lo sentimos, pero no abrieron el bolso y no pusieron los 2 revólveres. Pa. Mal. Ni me Tremendo. acuerdo del nombre, nada, pero... Sí, sí. O sea, para nosotros hubiese sido letal, Terrible, terrible. letal. Y Públicamente. Sí, imagínate. claro. Y enfrentamiento con la barra o momento de apriete. Sí, en ese momento, siendo capitán, tenía... Lo raro era que no los apretaran y que Claro, tuvieran- lo raro es que no tuviera. claro. Pero ¿cuál es la A mí- barra más brava que te tocó? River, Estudiante, Chicago, Y para mí Chacarita. Sí, ¿Sí? sí, sí. Por suerte me fue bien ahí, entonces la banda me bancaba. Pero- Me bancaba y yo tenía muy buena relación con Luis y con Barrio Nuevo también. Sí, claro. Barrio Nuevo era el presidente en ese momento y era como que... Él, imagínate que Barrio Nuevo me trae de España para acá y me paga el mismo salario que me pagaban en España. Y teníamos muy buena relación, entonces como Luis Barrio Nuevo era un tipo muy pesado, es el mayor sindicalista de la historia de Sí, sí, Argentina, sí, sí. tenía como un respaldo, digamos, por parte de él, ¿no? Claro, claro, que eso era importante. Sí, claro, Pero pero digo- en realidad tampoco fue una época en donde en Chacarita estaba muy calmado todo por él, y no teníamos, pero sí, en todos los clubes han habido, nosotros por ejemplo, yo llego a River, el negro Estrada dice, bueno, hoy tenemos un almuerzo enfrente, Sí. enfrente del estadio, hay un restaurante, que quieren hablar con nosotros lo de la barra. Y de repente llegan 5 autos, BMW, todos los tipos todos de traje así, y yo ni... ¿Ese fue qué año, Leo, más o menos? 99 y 2000. 99 y 2000. ¿Y Los qué 2 tenías? años. ¿El negro Estrada? No, teníamos un equipazo, Sí. olvídate. Si te lo cuento... bueno, y déjame que termine esto. Sí. Y se bajan y los tipos de traje eran los capos de la barra. Que estábamos hablando, Sí. porque en ese momento era muy común que los clubes y los equipos juntaran algo de Sí. dinero. Pero para eran, la barra. por ejemplo, viste que River tiene los borrachos del tablón. Sí, eran Eran esos. esos. Claro, otra camada, ¿no? Otra camada. Estamos hablando del año 2000, 99 y 2000. Pero era, no, ese club es un club europeo en River, Sudamérica. Sí, River. sí. Ya era ahí. Bueno, River venía de ser 4 años antes que jugara Boca, Claro, campeón de América. Claro. Y nosotros ahí, yo llego el día que me traen a mí, vos fijate lo que es un club tan grande Sí. como River. Yo llego y, bueno,
el negro Estrada me agarra y empieza a meterme en toda la habitación a saludar, Toto Berizzo, Pichi Escudero, en ese momento estaba Pisi, Juan Pablo Ángel, O el colombiano. el Chacho. El Chacho Coudet. Sí, Juan Pará. Pizorín, o sea, Sí. toda la banda, el Mono Burgo, Tito Bonano, y llego a la habitación con Juan Pablo Ángel, que habíamos llegado ese mismo día, y nos da un sobre para cada uno, eran $25.000 en ese momento. Y digo, pero ¿y de qué me das esto? Sí, sí. Me dice, no, porque esta es la pretemporada, nos pagan la pretemporada. En un Estoy sobre. ¿no? hablando en el año 99, 99. 2000, porque en la pretemporada vos jugabas siempre, estaban los torneos de verano y tenías 3-4 partidos. Esa plata correspondía a esos partidos. A los clubes. Escuchá, y recién estábamos viendo un compacto acá en la tele de el Cabezón Ruggeri y dijiste Sí. lo que era este nene. Uf, ¿Te tocó jugar contra él? sí, claro. Y Era duro. Y Ah. aparte este era el rey de lo duro, porque te partía al medio. Ya, Pero ya siempre... vos ya ibas destinado al partido sabiendo de que la podías pasar mal. Sí, claro, sí, sí. Lo que pasa es que yo con él tenía una relación como aparte, por conocimiento de otra persona, mi representante, que era Hugo Isa en ese momento, era muy amigo de Marcelo Tinelli. Ya. De hecho, yo con Marcelo aún sigo teniendo a veces alguna llamada. Lo que hacía Marcelo era cada 2 o 3 fines de semana, juntaba, hacía un asado y íbamos a jugar a la quinta él en Varadero. Mirá. Y el Cabezón iba. Entonces, como jugador de San Lorenzo en ese momento. Claro. 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 Y en ese momento, escuchaba, me decía, cuando estábamos jugando el picadito, mirá que yo lo enfrenté con San Lorenzo y con Lanús. Y me dice, no me empecé a romper la bola, quería ir a patear tiro libre, pato acá y no jugaba mal para el partido Sí, que viene. sí, sí, sí. No, pero un crack, Cabezón Ruggeri, un crack. Y fue junto a él con el Gallego González, Mancuso, Chilaver, el Cabezón Trota en aquel momento, cuando yo llego a Vélez con 20 años, fueron los que un poco me arroparon ahí. Trota, bravo. Muy bravo, muy bravo. Y yo en ese momento quedé en la línea media, Claro, porque había un lío bárbaro. ahí. entre la banda de Trota, entre la banda de Gallego González, Ruggeri y el Tigre Gareca, Sí. y Chilaver solo. O sea, Claro, claro. era Chilaver contra la otra. Los Chilaver otros. un ganador, ¿no? No, un crack. Y aparte como persona un fenómeno. Sí. A Trota, ver, te digo, para que, Rodrigo, Trota, campeón de América y del mundo con Vélez. Con o Vélez, sea, claro. O sea, no, bravo él, sí. pero en la cancha. En ese momento cuando yo llego no habían salido campeones. Todavía no. Todavía no. Mm. Pero ya el Cabezón Trota tenía 21 años, 22, y ya había sido capitán en Estudiantes de La Plata, o sea, ya había jugado años. Y todos los otros nenes eran todos nenes ya de otro tipo de nombre. El Turco Asá. Pará, Leo, y la última. ¿Seguí con el tema de los autos, armando autos, ese tipo de cosas? Sí, todavía tengo el auto del BMS que lo están ordenando todavía. Pero ¿y a quién tenés que te lo está arreglando? Tengo un amigo, un mecánico de Colón. Y te consulta, porque vos sos muy meticuloso en No, la- yo le mando la foto del auto y le digo, escuchá, Sí. quiero esto, y nada más. Pero está. Es el único que estoy armando, en realidad, Pará, hace tiempo. ¿Y en Arabia qué? ¿Te llevan y te traen? No, nos dan auto. ¿Y qué auto? ¿Tenés un auto ahí? Ahora ¿no? nos dieron un Nissan. Sí, pero ¿te manejás bien, sin drama? Sí. La única vez que me fue más o menos mal Mm. fue en el Altai anterior, en el club Sí. anterior, que me habían dado un Ford Taurus Sí. de los nuevos, una bomba ese auto, una bomba. Te lo querías O traer. sea, no lo pisás el acelerador Sí. y el auto solo anda a 80. No, ya está. Pero sí, de la solo. nada, sí. Sí. Y en Arabia hay mucho puente y mucha columna, y vos no te das cuenta, y te sacan captura si estás con el teléfono en la mano. Ah, mirá. Primer sueldo, todo No. multas. Hubo una semana que venía el tipo, golpeaba la puerta en un árabe vestido Sí. y me decía, Habibi, Sí, amigo, Habibi. Habibi. Y me hacía, no, otra vez. La ¿Cuánto multa, es? la multa. No, de nuevo decía. 2.000 reales, bueno, tomamos. Y- Ya ahora ya estoy en ese sentido Está más tranquilo, está tranquilo. Sí, sí, Bueno, sí. Leo, la verdad que un placer. Gracias por haber venido. Placer es mío. Buen viaje. Bueno, muchas Y bueno, gracias. y como siempre te vamos a llamar. Sí, y nos veremos en alguna cancha, seguro. Estando en Turquía, en la pretemporada, o cuando llegues en pleno campeonato, te vamos a contactar. Papá está como lleno de siempre. turco ahí. Está lleno de turco. Lleno. Está lleno. En Turquía. y sí. Vos sabés que Menos mal. yo digo, pero... Te quedaste pensando. vos. No, dije, Y vos también. dije, pará, dije, me dijo mal, pero me dijo que iba a Turquía, sí, está bien, lindo Turquía, hay lugares que son muy Hermoso. lindos, es lindo. Bueno, Hermoso. gracias Leo. Bueno, gracias a ustedes.